Oh. 58 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a crecer en palabras. Sí, claro que sí, que es lo que más nos gusta. Sí. Las palabras sobre todo nos gusta. Crecer, no Sí. sé si está, sí, se puede seguir creciendo a esta edad también, ¿no? Para eso es la primera pregunta que le hacemos a Florencia Claro. Belgrano. ¿Cómo te Exacto. va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenida. Buenos días. Gracias. Buen Eh, día. ¿Las palabras ayudan a crecer? O... Sí, claro. A veces a crecer, a veces nos dejan ahí medios, ¿no? en stand-by. Depende de qué palabras usemos, ¿no? Ujú. Podemos pensarlo así. Pero siempre hay la importancia, ¿no? La Sí. palabra como protagonista. Voy a sacar esto Sí, porque dale, te queda más todavía cómodo. no tengo Sí, bien te claro queda el más uso cómodo. del micrófono. Ahí está. Voy Perfecto. aprendiendo acá. Perfecto. Pero Con- siempre la con palabra. palabras se sí. piensa, ¿no? Se Sí, piensa con, sí, uno piensa con sí, palabras. Totalmente. Sí, sí, sí. Se piensa con palabras, las imágenes tienen palabras también, Claro. ¿no? Hablamos de palabras como el mundo simbólico, que nos aloja ya antes de nacer, ¿no? Hay un mundo simbólico al cual advenimos Sí. y nos nombra de alguna manera como niños, en una familia con un nombre, con un apellido, con un lugar, en una sociedad, en una cultura, y podemos ir un poquito más. Nada ¿no? de eso elegido por nosotros, ¿no? Hay mucho que no, nos viene. Después vemos qué hacemos con eso que nos toca. Ahí está nuestra decisión, ¿no? Así que bueno. Bien, y hoy estamos hablando fuera de micrófono de cuestiones que tienen que ver con límites. Sí, nada, pensé en eso porque es una consulta bastante habitual Sí. y me parecía interesante invitar a los oyentes a también que propongan temas de los Sí, está cuales muy bueno. quisieran, escuchar algo más de parte de Manuela Ponce y mía que estamos viniendo. Y los límites y el tema de la tolerancia a la frustración en la infancia son como dos temas bastante cotidianos en las consultas. Ajá. Entonces me parecía interesante hablar un poco de, bueno, ¿qué es poner un límite, no? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando decimos estamos poniendo un límite, no? Y uno en qué piensa, generalmente piensa... Que es malo. Que el límite es malo. Claro. Te convertís Sí, en el malo. estás reprimiendo, estás Claro. haciendo algo de eso, sí. Sí. Exacto, pensamos en un reto, en una penitencia, en una amenaza, bueno, nada de eso es lo que voy a proponer hoy como límite, Ajá. Ok. sino que tiene que ver con un borde y con un tope. El límite se pone es un acto de amor, pero tengo que estar yo primero limitado para poder poner un límite, ¿no? Digo, A ver. si yo estoy sacado, difícilmente pueda Claro. poner un buen límite, ¿no? Sí, de mínima que sea amable. De mínima que sea amable, ¿no? Y es muy importante poner límites para la constitución psíquica, ¿no? Es importante el límite para que genere un borde entre mi cuerpo y el cuerpo del otro. Yo, ¿no? Digo, estos niños que hablan en terceridad o que no se pueden ubicar en primera persona, ¿no? Ajá. Un límite que me permite saber qué es lo público y lo privado, mi cuerpo y el cuerpo del otro, ¿no? Y ahí entramos en todos estos bordes de, bueno, hasta acá es lo mío y acá es el juguete del niñito del jardín, no es mío, no se lo puedo ir y arrancar de la mano porque a mí me gustó. Ajá. Y para eso voy a ir un poquito más atrás, que es ¿Más atrás todavía? más atrás que es a la constitución subjetiva, la constitución psíquica de un niño o una niña y cómo surge esto. Y voy a traer un autor que se llama Donald Winnicott, que es un pediatra inglés, psicoanalista, y lo que él decía es lo siguiente, dice, cuando un bebé nace en un estado de indefensión, ¿sí? Entonces necesita un sostén de un adulto para poder tolerar su existencia, un sostén físico y psíquico. Físico, digo, sus necesidades, Sí. abrigo, alimentación, ¿no? Y cuando hablo psíquico tiene que ver con la mirada, el abrazo, ¿no? Que haya un otro ahí que lo pueda comprender, que pueda entender que necesita satisfacer las necesidades básicas. Ahora bien, cuando esto sucede y es óptimo, entra el niño en otra etapa que es una etapa de omnipotencia, ¿sí? Y cree que todo lo puede, ¿sí? Y es esa etapa también que la vemos en el jardín donde todo es mío Ajá. y donde quieren hacer todo por sus medios y los papás tienen que decir a todo no o te dicen no. Sí, que vos Claro. sentís está buscando formas de morir.
todo el tiempo. Sí, sí. Bueno. Ya no sabe qué inventar para matarse. Para matarse, claro. Hay momentos que son bastante, bueno, esto viene de cuando son bebés, ¿no? Que si toman la teta creen que ellos generan que la teta le es propia, es un Claro. estado de ilusión, Sí. ¿sí? Apreciación subjetiva, decía Winnicott, este estado, ¿no? Como una apreciación subjetiva de que creen que eso lo generan ellos mismos. Ajá. Y la satisfacción van a querer que sea inmediata. Ujú, Yo quiero algo, voy y lo tomo, claro. ¿sí? Ahora, bueno, ¿qué hacemos los padres con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí está la pregunta. Y ahí, bueno, lo cultural tiene mucho que ver también, ¿no? Digo, depende qué nos pasa a nosotros con decir que no. ¿Qué nos pasa cuando decimos que no? Podemos decir un no tranquilo, podemos decir, bueno, hasta acá porque acá hay un borde y acá no. Digo, hay algo cultural de qué es esto de la crianza respetuosa. Entonces, ¿dejo que decida y él está en un estado de omnipotencia y quiere todo y puede decidirlo? ¿O está en otra etapa que ya sí puede decidir porque se hace cargo de esa decisión, ¿no? Entonces, a veces, si no sabemos estas cuestiones, se nos complica un poco la crianza porque después no toleran la frustración porque Winnicott lo que va a decir es que los vamos a tener que ir desilusionando de a poquito, gradualmente. Porque en la vida se van a encontrar con esos bordes y esos límites. No puedo cruzar la calle en rojo, aunque tenga ganas de ir a buscar algo que esté del otro lado, ¿no? Ajá. Digo, no Ajá. puedo satisfacer mis necesidades de forma inmediata todo el tiempo como yo quiero, cuando quiero, donde quiero. Entonces, si yo no me fui desilusionando de a poquito con estos bordes que me dan un marco para entender la realidad, cuando llego a espacios compartidos, es difícil entender que el otro no quiera jugar conmigo, no me quiera prestar sus juguetes, tenga que quedarme sentado adentro del aula porque hay que prestar atención al seño y no salir al recreo porque yo tengo ganas, ¿no? Ajá. No sé si se va siguiendo Sí, Sí, sí. sí. por dónde, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, bueno, es un trabajito ahí, el de los padres también, poder sostener esta posibilidad de poner un límite con tranquilidad, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando ponemos un límite? Y bueno, ahí podemos decir, viene la culpa, el reproche, Sí, sí, la a veces- Frases aura. de te vas a morir. Sí, o a veces poner los límites cuando ya está sacado. Cuando Claro, está sacado, ¿no? claro. Y ahí pienso en el propio límite. ¿Cuántas veces más vamos a repetir que vayas a tal lado, te bañes, comas, juntes Ay. tus cosas, ¿no? Digo, Sí, eso ya más en la adolescencia, entrando en la Sí. adolescencia. o cuando ¿no? son chiquitos, 7, 8, que no se quieren bañar Claro. tampoco, no quieren hacer la tarea. Juntar los juguetes que desparramaron. Juntar los juguetes. Entonces, esta cuestión de repetir y repetir, también nosotros no tenemos muy en claro nuestros bordes y nuestros propios límites, porque cuando ya estallamos es que no escuchamos, Claro. ¿no? Como ese barómetro de hasta dónde, digo, yo le puedo repetir 1, 2, 3, ya la cuarta sé que me saco, Sí, Claro. grito. ¿no? Entonces, a veces se espera que el niño se regule y al padre le cuesta regularse en un mundo que no está muy regulado tampoco, ¿no? Claro. Digo, la cuestión de los excesos, Sí. es Claro. complejo el tema porque empezás a abrir aristas y uno va para un lado. Pero digo, me parece interesante pensar esto, que hay un momento que el niño está como queriendo todo y satisfacerlo ya y hay que introducir la pausa, hay que introducir el tiempo, hay que introducir un borde. Y un borde no es una amenaza, Es un cuidado. es un cuidado. Exactamente, por eso digo que el límite se pone con amor. Claro. No como un reto. A veces cuando digo, bueno, ¿qué es un límite? Y bueno, lo puse en penitencia. Lo reté, lo dejé sin compu una semana. Ujú. Digo, bueno, en realidad lo va a hacer para conseguir la computadora, no porque aprendió algo. Claro. ¿No? La amenaza lo va a hacer porque tiene miedo a que le saques o lo amenaces. Claro, no le porque saquen la haya... tablet, Exacto. el celu, la tele. Tal cual. No porque ahí hubo algo que se constituyó y que permitió que haya un borde, una tolerancia y la frustración. Todo lo que estoy hablando que hace al nivel psíquico, ¿no? De Ujú. poder esperar, tolerar. ¿Qué pasa con los niños que no esperan, que quieren todo ya? Ujú. Que si no se ponen mal, que nada los satisface. Esta es otra cuestión, ¿no? Papás que me dicen, le doy, pero parece que nada alcanza, Claro. que nada le viene bien, que nada lo pone contento, ya no sé qué darle, ¿no? Y capaz era no darle tanto de eso, Era Claro. no dar, claro. ¿no? Entonces ahí entra lo del borde. Para que no haya un desborde, justamente. Justamente para que no haya un desborde. Y esto uno lo ve bien en un bebé, ¿no? Porque justamente lo que no tienen es la integración. Es Claro. puro desborde, lloran, se mueven, ¿no? Descoordinadamente. Claro. Y lo que hacemos es el borde, con el abrazo, con la mirada, con la palabra, con el sostén. Contenerlos, darle un... Exacto. Esto que estoy hablando, Winnicott le decía holding, ¿no? Esta función de holding, de sostener, ¿no? De sostener psíquica y físicamente
al bebé y que ahí se va constituyendo un sujeto, ¿no? Va entendiendo que es hasta acá. Sí. Que ahora se tiene que ir a dormir, que ahora no, uno va poniendo, pero si yo le pregunto, ¿tenés ganas de dormir? ¿Tenés ganas de comer? ¿Tenés ganas? Y está en un estado de omnipotencia, en esta etapa, nos va a llevar así de las narices, va a ser Claro. muy Claro. complejo y va a entrar en el desborde, ¿no? Y no va a poder tolerar la frustración, Claro. ¿no? Aparte, no todo va a depender de él, o sea que todo dependa de él es una cosa monstruosa para él. Sí, que pueda porque decidir sobre aparte todo lo que... es terrible porque aparte todavía no tienen conciencia del peligro, hay un montón de cosas que van pasando, ¿no? Entonces, si Ujú. no le marcamos este borde de hasta acá, porque después te lastimas, que es un cuidado, como vos decías, Ujú. empieza a ser todo muy descuidado Claro, para ellos mismos también. claro. Entonces es amor. Decir que no es Es un acto de amor. un acto de amor. Exacto. Ujú. Pero vos hablabas, dabas ejemplos de la infancia más temprana, de la edad más, de los más chiquitos, digamos. Pero ya cuando vas entrando en la adolescencia empiezan a jugar otros factores. El otro día hablábamos con Manu y decía, bueno, paciencia, Ujú. ¿no? Y cómo linkeas eso, esa frustración constante que tiene el adolescente Ujú. con la paciencia del adulto. Bueno, está buenísimo lo que estás diciendo porque vos decís, bueno, cuando en la adolescencia, pero la adolescencia tuvo todo este recorrido, Sí. ¿no? Entonces, si Es este un niño reflejo. o niña, Claro, ¿no? En esta primera infancia no tuvo esos bordes, Ujú. claro. no están en él o en ella, y ya no hubo ese tiempo y puede tolerar la frustración y esperar. Imagínate cuando viene la pubertad con Ujú. todo lo que implica, ¿no? Los signos sexuales, todo lo que Ujú. viene ahí a mover con todo esto que estás diciendo. Ujú. Porque si este niño o niña tuvo todo un caminito donde hubo un borde, una paciencia, bueno, va a poder entender mejor esto y va a tener más recursos para enfrentar la adolescencia. Lo que no signifique que vaya al choque Que vaya al choque del adolescente. el adolescente, Y el adolescente, tratando de imponer su A ver, postura. Tiene- como tenemos que la ir. omnipotencia en la primera infancia, el adolescente va a querer ir a Claro. salir afuera, ir al choque, explorar, ¿no? Desde otro lugar. Y se dan otros términos. En otros términos, por También. supuesto. Pero si él o ella entendió que hay un borde y un límite, no se va a poner en riesgo tanto Claro. Claro. si esto no estuvo, ¿no? Sí. Porque es constitutivo. Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, si Es yo una esto construcción. es una construcción, no es que yo era de una manera y hago, ¿no? Claro. Digo, Claro. lo que hubo, lo que no hubo, lo que se fue inscribiendo, se Sí. inscribió, lo que no, no. Sí. Entonces eso me permite tener más recursos para enfrentar después la Ujú. pubertad. Sí. Claro. Si esto no está inscripto, Ujú. y va a ser más complejo, Sí. ¿no? ¿A qué límites voy a llegar? Ujú. ¿O a qué bordes voy a llegar? Ujú. No todos los adolescentes son iguales. Hay No, adolescentes que responden súper bien, que Ujú. encuentran y canalizan en el deporte, en la música, Ujú. ¿no? Y encuentran un hacer borde con eso que les pasa, Sí. Ujú. ¿sí? Con su pubertad, Ujú. ¿no? Y hacerla arte, Sí. ¿sí? Y hay otros que consumen, Ujú. ¿no? Bueno, y ahí tenemos las diferencias Claro. también, pero la primera infancia es muy importante en la Ujú. constitución psíquica Ujú. y va a ser lo que le da ese material para después también resolver un montón de cuestiones más adelante. Sí. Ujú. Más porque ¿Esto es sí. para mí? Ay, Sí, sí. gracias. Y en la infancia es cuando estableces esas maneras de comunicarte. Que no es solo el lenguaje, también una mirada, un abrazo, una mano, todo eso. En la adolescencia también no es que tenés que inventar un lenguaje nuevo, ya venís con una manera de comunicarte con tu hijo, tu hija. Por supuesto, porque eso hace marca, hace huella en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, si yo fui abrazada, si fui contenida, si hubo una mirada que me alojó, que me miró tiernamente, con una mirada comprensiva, no es lo mismo una mirada que me juzga, una mirada que es indiferente, ¿no? Y eso hace al O cuerpo. una no mirada, claro. O una no mirada, Claro. o no ser mirado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso va a ser marca constitutiva también para mi forma de llevar el cuerpo, ¿no? Y Ujú. en forma de entender la realidad y en forma de relacionarme con el otro y de resolver también los conflictos o las tensiones que se me van surgiendo o van emergiendo en la vida, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Y qué pasa con la frustración? No ya cuando sos chiquito, sino cuando en esta etapa, en la pubertad o en la adolescencia, que parece ser más, no sé si más profunda, más importante es
quizás se exterioriza más, parece que les dolera mucho determinadas frustraciones a esa edad, ¿no? Sí, a ver, en la adolescencia tiene generalmente una característica que es que todo parece mucho más intenso, no solo Claro. la frustración, o sea, si están contentos, están Sí. extremadamente contentos, Sí, ¿no? Sí, Es son como una fuegos cosa que artificiales. Sí. le sale por los poros y te cuentan algo que está buenísimo y es como, ¿no? Es, Sí. 5 todo- minutos más tarde están hundidos en una... Exacto. Entonces me parece que tiene que Menos de 5 minutos. mucho menos, ¿no? Como una cosa muy ciclotímica, Sí. ¿no? Y de intensidades muy elevadas. Claro. Pero tiene que ver con todo esto que vino hablando Manu en otros encuentros, de que claro, se te desarma todo y hay tanto revuelo adentro, Sí. ¿no? Tanta cosa, Sí. que bueno, toda esa intensidad. Sí, Sí, y sí. además ¿No? en horas poco propicias para el mundo adulto. Cualquier hora. 11 de la noche, sí. Sí. Bueno, porque tienen otros tiempos que tienen que Claro. ver con sus tiempos internos, con lo que Sí. les va pasando. Están en este fantaseo, todo es un mundo, ¿no? Todo es Ujú. una cuestión de vida-muerte. Claro, y No. nos Y, llevan y a los... entra ahí el amor o las primeras relaciones con otro, Claro, con sus otro, pares, con otra, con sí, sus con pares. sus- con su- Sí, mi Bueno. mejor amigo, no mi mejor amigo, la Claro, chica que le gusta, el sí, pibe que le gusta, claro. que no le dio pelota. Sí. Dolor, dolor, despotar, Todo esa sí. flor de piel, todo Claro. es intenso, todo, Sí. ¿no? Pero bueno, me parece ahí muy importante de nuevo volver a esto del borde. Y los padres que contienen ahí es entender que esto le está pasando, pero no uno dejarse llevar por todo eso y vivirlo como si fuese de uno, sino poder contenerlo y alojarlo, porque si no, ¿quién sostiene? Claro. ¿No? Esto Claro. nos pasa también con los chiquitos. Él llora y me da ganas de llorar a mí, no sé cómo ponerle el límite. Estoy sacado y está sacada, grita y yo grito. Y al Sí. final, ¿quién sostiene la escena? Claro. ¿No? Y es una... Si eso lo llevamos a la adolescencia, Es la empatía Oh. absoluta que no te Claro, lleva a ningún lado. quedás ¿no? Llora totalmente vos. identificado y perdés Sí. también tu eje como papá o mamá de, bueno, ya se le va a pasar, yo estoy Eso es, aquí ¿no? para contenerte, vamos a acompañarte, esto en algún momento pasa. Vas a ver que esto va a pasar. Exacto, ¿no? Pero si yo quedo tomado por esa escena, y bueno, quedan solos. y Claro, solas. pero, Claro. pero los padres Claro. nos llevan a una montaña rusa que es difícil, o sea, viene todo contento y vos alegría, Sí. qué sé yo, diálogo, está buenísimo, y de repente te llevó a otro, se fue a otro lugar Sí. y apareció con la frustración porque, no sé, mañana te quiere ir a la escuela y no quiere Sí. ir a la escuela. Sí. Y vos decís, ay, pará que vengo re contenta del diálogo que Claro. tuvimos recién y me tengo que bajar a este lugar para decirte, mirá, tenés que ir a la escuela, Sí. es tu obligación, es tu responsabilidad, ¿no? Bueno, pero es eso, me parece que es saber que es una etapa, ¿no? Que Sí, es un momento. bueno, hablábamos con Manu Entonces de la cucaracha. separarnos Sí, un poquito claro. de eso, ¿no? No Sí. quedar tomados. Sí, Es sí, como sí, que el sí. nene que tiene el berrinche se tira al piso y yo termino tirada al piso y pataleando Claro. al lado, Sí, ¿no? que a Y veces te dan después ganas. le mostrás el caramelo y dices, ay, Sí, y sale claro. corriendo con el caramelo y decís, ay, hace un ratito ¿En qué era, momento? ¿no? ¿En qué momento? Claro, Lo ¿en qué podemos ver momento? en un nene chiquito. Sí. Obviamente con un adolescente tiene otra palabra, otro Eso, recurso, otro sí. cuerpo. Claro. Pero digo, es importante que el papá o la mamá estén ahí como en unas distancias acompañando, Claro, ¿no? Digo que no sí. se dejen tomar por toda la escena Claro, para justamente poder, ver un poquito más. sí, poder resolver, contener, acompañar, ¿no? Ujú, Y Ujú. también tener nosotros lo propio, quiénes Claro. son nuestros soportes y nuestros sostenes, Ujú. ¿no? Claro. Es una pareja, es una amiga, es una terapeuta, es que me voy y digo, bueno, me voy a dar la vuelta y a caminar para despejar un poco y me doy mi tiempo para pensar, Ujú. ¿no? Porque a veces también tendemos a responder inmediatamente. Sí. Me preguntan y yo le tengo que dar la respuesta. Me Claro. pide y le tengo que dar lo que me está Claro, pidiendo. no, pará. ¿Y qué pasa? Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Déjamelo pensar. Ujú. Claro. Lo pienso O en tranquilo. este momento no te lo Claro. puedo En este solucionar. momento no, pero es tan importante lo que me dijiste que necesito un tiempo para pensarlo. Y cuando yo sepa qué, nos vamos a sentar y lo vamos a hablar tranquilos. Claro. Introducimos la pausa Ujú. y yo me doy mi lugar Ujú. para pensar y saber qué le quiero decir a mi hijo y a mi Claro. hija. Ujú. Porque a veces, mamá, bueno, tac, ¿no? Claro. Ah, Sí, ya. ya, ¿no? De Esto del Salirte ya. de ese vértigo. Claro. Exacto, y ellos como están, cuando son chiquitos, imagínense en este estado de omnipotencia donde quieren satisfacer sus necesidades ahora, van a atender a eso. Ujú. El Claro. tema no es que ellos demandan, sino que hacemos nosotros con la demanda de ellos. Claro. Nuestros hijos nos van a demandar toda la vida. O sea, es así. Sí, sí. Y en sus Sí. distintas etapas de formas diferentes. Claro. Sí. Sí. Ahora, con el mamá, ¿qué hago yo? Me enojo, le doy para que le prendo la tele, grito, ¿no? No me Bueno, tironees más. claro, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Claro.
qué respuesta damos. Tal Bueno, cual. esto de la pausa me resulta súper interesante. Bueno, de hecho, termino hablando así, pero bueno, los dos tenemos hijos adolescentes, preadolescentes, Sí. estamos atravesando Sí, esta sí, sí. situación. Nuestros hijos fueron chiquitos y bueno, y estamos atravesando la Sí. adolescencia también en este contexto y bueno, me quedo con lo de la pausa. Bueno, si yo le he dicho un par de veces, a veces también miro para atrás y digo, sí, bueno, yo a mi hija le decía el orden de los factores no altera el producto y tenía 4 o 5 años, ¿no? Y a medida que iban pasando los años me decía, ¿y qué es eso? Bueno, ya lo vas a aprender. Y claro, y un día vino Chocha de la escuela, cuarto, quinto grado, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, viste, ahí lo entendiste y vamos en ese diálogo. Y a veces digo, ay, creé una mini yo. Que eso también es otra cuestión, ¿no? Cuando te encontrás dialogando con cierto con lenguaje más específico y más puntual y ves que ella, bueno, en mi caso mi hija, me responde de la manera en que yo le hablo y Sí. estás hablando casi con un par, pero salir de ese lugar de que no es par, No. Claro. que sos mamá, que ella es hija, es difícil. Sí. Y la pausa me parece que es buenísima. A ver, la pausa tiene varias cosas que para mí también me parecen interesantes, que es cuando nos vienen a plantear algo nuestros hijos, para ellos es, si es adolescente, de vida o muerte, ¿no? Claro. Pero es Claro. algo importante para ellos lo que nos vienen Sí. a pedir, ¿no? Sí, sí. Sea lo Sí. que sea. ¿Sí? Entonces, decirle, mira, la verdad que esto es importante, darle la categoría que se merece de un lugar de escucha, Sí, de sí. sostén, Sí, no ¿no? decirle esto que estás pensando en una pelotudez. Decirle, Claro. bueno, listo, toma, ¿no? No, Que es claro. obtura, o sí, o anda a ver tele y después vemos, ¿no? Claro. Y darme este tiempo para pensar Sí. y que nuestro hijo diga, mamá me escuchó, papá me escuchó, Y lo está pensando. y lo está pensando, y después generar esta escena que hablábamos de la importancia de las escenas, ¿no? De las escenas ficcionales, las escenas que vamos armando, como cuando le contamos un cuento, cuando vamos a almorzar Sí. o cenar. Entonces, sí, bueno, este es un momento de encuentro. ¿Sabes qué? Lo estuve pensando y ahora vamos a charlar. Vení, sentate. Sentate. ¿No? Y a veces le decimos eso y te dicen, no, ahora no quiero, ya no, fue. no, ya está, ya lo Lo resolví. resolví por otro lado. Sí. Y decís, bueno, qué bueno, tuvo los recursos. Claro. Y lo resolvió, no quedarse uno, uy, qué mal, ¿no? Claro. Sino decir, bueno, lo resolvió por otro lado y sé que va a volver cuando, Ujú. ¿no? Cuando necesite. Ujú. Y tener esa confianza. Muy bien. Qué bueno. Siempre nos qué quedamos bueno. pensando después de estas charlas con Flor y con Manu. Siempre nos quedan cosas ahí guardaditas y herramientas también, ¿no? Sí, herramientas, no fórmulas, pero sí herramientas sí y sobre herramientas. todo alejar fantasmas de culpas y de ese Claro. tipo de cosas que tantas veces nos asaltan como padres. Decir, ay, Ujú. le estoy errando, le voy a errar. Nada, pará, no te culpes tanto. Claro. Sí, sí. Y esto hermoso que dijiste, no fórmulas, tal cual, porque uno va a tener que encontrar la propia manera, ¿no? Claro. Digo, Claro. son cosas que uno va escuchando y dice, puedo ir por acá, puedo ir por allá, pero ni tips ni fórmulas, No, bueno. porque después no nos calzan, ¿no? No, no, nos no sirven. es un cálculo matemático. No, tal cual. Le dije lo que me dijiste vos y no. No funcionó, y no va a funcionar, tal cual. Exacto. Flor, gracias. No, por favor, a ustedes, un placer. Muy bien, Crecer en Palabras, La Lumbrera. Seguilas en Instagram, ¿sí? La Lumbrera Tandil. La lumbrera Tandil, Ahí tienen exactamente. todas las actividades. Estamos hablando de arte, psicoanálisis para infancia, adolescencia y adultos. Sí, y les cuento que si quieren pasar, el 13 Bien. de julio, que es un domingo a las 16 horas, nosotros ofrecemos un Puertas Abiertas, Ajá. que es un espacio para las familias, donde profesionales, pacientes y familias venimos a jugar, a divertirnos, a conocer el espacio. Bien. Y los mismos niños que habitan la lumbrera son los protagonistas Ajá. y nos invitan a jugar. Bien. Ah, Así mira que qué bueno. es un lindo momento para Interesante. compartir. El Buenísimo. 13 de julio, domingo 13 de julio a las 4 Sí. de la tarde. Sí, Muy bien. Ahí Exactamente. está entonces la invitación hecha en España 527. Ahí exacto. está. Gracias, Flor. No, ustedes. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos en Magma, en nuestro canal de YouTube de Radio Magma. Y ingresaste, suscribís, dedito para arriba, que nos ayuda un montón. También podés interactuar en el chat con nosotros vía WhatsApp al 2494-640202. Nos escuchás por FM en la 92.1 y nos seguís en Instagram @Radio Magma. En un ratito, Juan Rosso, ¿de qué te reís? ¿De qué nos hemos reído?